Con respecto a las tablas, estoy colocando unas consideraciones acá. Por ejemplo, la primera dice: recomiendo dejar una línea vacía al inicio, especialmente cuando es un inicio de página. Voy a activar para poder ver todos los formatos ocultos, los símbolos. Y veamos acá, quiero insertar una tabla. Entonces es lo que estoy indicando, dejar una línea vacía, y aquí insertaría la tabla que deseo en esta parte, por ejemplo, no pegada acá, sino siempre dejar un pequeño espacio. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, una tabla de operacionalización de variables, por ejemplo. Supongamos la tabla de operaciones de variables y la quiero acá. Iniciar siempre con el mayor número de filas y columnas. No hay que ser mezquinos, siempre indicar lo máximo de números y filas. Por ejemplo, no tengo un conocimiento de cuántas filas tengo, cuántas columnas deseo. Me voy a la pestaña insertar tabla, y digo columna. Bueno, no sé cuántas columnas serán, indico 10, por ejemplo. Filas tampoco, no, pongo 10. Ok, acepto y ya tengo mi tabla. Inmediatamente se activa dos pestañas, que es la pestaña diseño de tabla y la pestaña disposición. Muy bien, y vean ustedes que el tercer punto que indico acá, que es importante, es comprender que cada celda es independiente. Miren, si yo me ubico en esta celda, me doy cuenta que en la parte superior, en la regla, está indicando cuáles son los márgenes dentro de esa celda. Toda celda es independiente, que podemos seleccionar un conjunto de celdas y darle a la vez el formato. Se puede hacer también de forma vertical, de forma horizontal, pero siempre pensando de que toda celda es independiente. Entonces el formato que aplique a una celda no se va a aplicar a la otra celda inmediatamente, sino que tengo que hacerlo en conjunto. Siempre es una buena recomendación allí. Antes de empezar a diseñar mi tabla, las acciones, o sea, las acciones mínimas que se deben conocer, o sea, son estas: insertar filas o insertar columnas. Siempre indico que es bueno estas dos acciones, conocerlas, ok. Insertar filas, insertar columnas. Voy a por acá, por ejemplo, un texto, letra A, acá B, y quiero colocar una celda entre las dos, por decir, es más fácil hacerlo insertando, por ejemplo, una columna a la derecha, y ya tengo una columna en medio de los dos, y a su vez C, D, si yo quiero una fila entre las dos, botón derecho secundario, insertar filas, en este caso encima, ¿no? Y ya tengo la fila en los dos. Porque a estas dos acciones de insertar filas e insertar columnas se puede utilizar o se puede acompañar con esta otra acción, que es combinar celdas, la combinación de celdas, que uno selecciona la cantidad de celdas que desea combinar, botón secundario, y combino celdas. Combinar celdas es la otra acción, y la transformo como una sola celda, ya sea en forma horizontal o en forma vertical, o un conjunto de celdas. Botón secundario siempre, o botón derecho, como gusten, combinar celdas. Muy bien, muy bien. En la parte de dividir celdas, entonces fíjense en la parte de dividir celdas, yo sugiero utilizar la opción dibujar, ¿no? Esta opción de dibujar aparece en la pestaña disposición,
cuando estoy dentro de la celda, cuando estoy de la tabla, cuando estoy fuera desaparece. Cuando estoy dentro de la tabla aparecen las dos pestañas. Acá está la pestaña disposición, acá está la opción dibujar tabla. Inmediatamente cuando hago clic el mouse se transforma como si fuera un lápiz y yo puedo, por ejemplo, trazar. Oye, yo quiero dividir acá, entonces yo puedo trazar acá, ¿no? Con buen pulso, de arriba hacia abajo, por ejemplo, me parece, está bien. Acá. Si me equivoco, no hay problema, control Z o este botón que hice deshacer, que no hay ningún problema. Ya está, listo. Y presionar la tecla Escape o botón secundario, ¿cierto? Escape o haciendo clic, parte, vuelvo a estado normal. Pero alguien puede hacer un zoom por acá, puede decir, pero acá no está alineada la fila. Entonces el borde de esta celda, o sea, si estoy ubicado, el borde de esta celda, la puedo correr, o sea, tengo que ubicarme en esa celda, ¿no? Y hacer que se alinee. Okay, vamos a hacer bonito. Ya está, ¿no? Listo. Entonces, son las acciones básicas para poder dibujar una tabla, ¿no es cierto? Son las acciones básicas para poder dibujar. Con esto es suficiente para poder diseñar la tabla que deseamos. Luego viene ya la aplicación de diseños a los bordes. Esto es algo interesante, ¿no? Aplicar diseños a los bordes. Por ejemplo, voy a darle el formato de una tabla, por decir, si me pide una revista científica, yo voy a seleccionar toda la tabla, haciendo clic acá en esta cruz, selecciono toda la tabla, y los bordes, bueno, acá está las opciones de los bordes, acá, y le digo, por ejemplo, sin borde, ¿no? Entonces, y aparentemente no existiera la tabla, sino que he hecho que no tenga bordes, ¿no? Por ejemplo, la tabla, y puedo nuevamente seleccionarla e ir jugando, digo, borde superior a la tabla, borde inferior, y ya me voy guiando. Entonces ya le estoy dando formato a mi tabla, por ejemplo, en la primera celda, primera fila, también le doy borde inferior, y ya hice, por ejemplo, supongamos para los títulos, ¿no? Y acá me guío cómo están las tablas, ¿no? Puedo activar acá para ver las celdas, está ahí, ok. Entonces pueden repetir el video, o sea, para poder ver cómo realicé esta acción. Y ya tengo para las demás filas. Por ejemplo, las demás filas las quiero de otro formato. Selecciono todos los demás acá en el menú, y si gusto voy acá a la última opción que dice bordes y sombreado, ¿no? Bordes y sombreado, y acá se activa la pestaña donde puedo seleccionar el estilo, el color y el ancho de la línea. En este caso voy a crear una línea de acuerdo de este estilo, puntitos finos, ok, y la quiero para intermedio. Estos botones me ayudan a mí a indicarle dónde quiero el borde, el estilo de borde. En este caso voy a activar este botón. Vean ustedes que aparece acá en la línea, me indica dónde se va a aplicar. Doy clic en aceptar e inmediatamente ya tengo las filas, por ejemplo. Entonces, comprendiendo estas recomendaciones, es muy fácil entonces diseñar una tabla. Entonces ya estoy dando los bordes, por ejemplo, ahí. ¿Qué más? Aplicar diseño al fondo. Por ejemplo, si yo quiero aplicar a todos estos encabezados, voy a disposición, acá está centrado. Como es una celda, estos son el alineamiento de los textos, quiero que aparezca centrado. Aquí está, por ejemplo, acá. También quiero color de fondo, sí, este color un poquito más claro, está.
¿ok? Entonces voy a aplicar diseño de fondo, centrado, con disposiciones, las direcciones de texto, como quiero que aparezca, ¿no? Etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, los textos, también la altura se movió, puedo hacer deshacer, ¿no? Entonces, acá, miren, la altura, puedo disminuirla, el alto de la celda que deseo, está 0.52, ahí está 0.5, ¿no? Para que sea similar, igual, ¿no? Entonces, no confundir los enter, o sea, muchos deseamos, por ejemplo, una altura mayor y damos enter a la celda, ¿no? Enter. Entonces me doy cuenta, acá me percato porque aquí ya di un enter. Eso es un error que distorsiona la tabla y la hace difícil arreglar el contenido de la tabla, ¿no? Entonces no en la presentación, no se debe hacer enter, borro, sino que con la disposición, acá está la altura de la tabla, ¿no? De la fila que le quiero dar, ¿no? 0.6, voy a cambiarle a propósito, o sea, ok, de esa forma. Entonces no den enter, ya ahora sí podemos corregir esos errores, ¿no? de darle enter, no, ok, ahí, disposición. También internamente le podemos dar a las celdas el párrafo, ¿cierto? Es independiente, está como sencillo, ya uno le puede cambiar, o sea, espaciado interlineado 1.5, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y estamos listos ya con el diseño para poder hacer nuestra tabla de operacionalización de variables. Y vamos a hacerla, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya tenemos acá entonces esos conocimientos previos para poder hacer mi tabla. Entonces acá, por ejemplo, si la variable, sí, acá vamos a poner el nombre de la variable, ¿cierto? Nombre de la variable, fíjense. Luego dice, vienen las dimensiones, ¿correcto? Las dimensiones, ¿sí? Inclusive algunos son un poquito más detallistas, dice los objetivos específicos. Voy a quedarme con dimensiones. Dimensiones. Miren cómo se va cambiando el ancho, ¿cierto? Y bueno, esta es toda la variable. Okay, entonces, miren, voy a combinar lo que había indicado la combinación, selecciono todo, botón secundario, combino las celdas, ya está, en la parte superior. Pero yo no lo quiero en la parte superior, yo quiero centrado, igual, acá en disposición, centrado, está ahí, el nombre de la variable. Las dimensiones, vamos a suponer que son 3 dimensiones, con acá indicadores, por ejemplo, indicadores, indicador 1, indicador 1, indicador 2, indicador 3, ok. Esto es para la primera dimensión, igual, entonces acá va a ser la dimensión 1, dimensión 1, selecciono, botón secundario, combino, igual, le doy acá centrado, o si quiero a la izquierda, ya son gustos de presentación, o como nos pida la academia, la universidad, la institución, como nos indiquen. Seguiré con el indicador 4, el indicador 5, por ejemplo, y acá para otra dimensión, dimensión 2, y las demás dimensiones, por ejemplo, dimensión 6, indicador 6, perdón, indicador 7, indicador 8, ya está. Combino, acá lo estoy haciendo al revés, dimensión 3. Y me sobraron 2 filas. Me sobraron 2 filas. Vamos a ver, ¿no? Okay. Ya estamos. Me sobraron 2 filas. Le voy a la disposición, centrado. Acá también indico que esté centrado. Los indicadores. Hacia por la derecha. Estamos acá. Me sobraron 2 filas. Bueno, no hay ningún problema. Por si
O sea, selecciono solamente estas dos, botón secundario, eliminar celdas, no me sale eliminar filas, eliminar celdas, pero inmediatamente me aparece la ficha donde yo puedo seleccionar, eliminar todas las filas, acepto, y ya, se eliminó. Dice, uy, pero se borró la línea. Bueno, no hay ningún problema. Volvemos a trabajar los bordes, ¿no? Voy a inicio, bordes y sombreados. En este caso quiero un borde de este estilo y le aplico al final, ¿no? Hago clic hasta que aparezca, ¿sí? Pues esto lo activo, desactivo, etcétera, y ya tengo acá mi tabla, ¿cierto? Y puedo seguir, por ejemplo, escala. ¿Qué escala voy a utilizar? Por ejemplo, entonces para cada uno de ellos y borro esto. Y digamos que esto es lo único que quiero presentar. Supongamos que es lo único que quiero presentar. Entonces estas columnas no me sirven. Igual los puedo seleccionar, botón secundario, eliminar celdas, pero en este caso columna, ¿no? Columna, acepto y ya está, acepto y ya está. Entonces, pero me puede decir, esto también quiero cambiar de tamaño a toda la fila. Muy bien, entonces fíjense, cambiando, acá están los bordes, acá también puedo cambiar el tamaño un poco grande. Me doy cuenta de que la dimensión 2 no está en su disposición. Me voy a disposición centrado. Ahora sí. Dice, el nombre de la variable no la quiero de esta forma, la quiero con otra dirección de texto. Lo voy cambiando hasta que apareció según como yo requiera el nombre de la variable, ¿no? Me podrán indicar ahora, pero lo quiero centrado en la hoja. Bien, podemos correr. Hay varias formas. Hay varias formas. Puedo correrlo, sí, de esta forma, cogiéndolo del icono que me dice toda la tabla, acá, para seleccionar toda la tabla. Lo puedo mover acá. Y, okay. Y el nombre de la tabla también lo puedo correr con. Me ubico acá en el párrafo, ya sabemos eso en videos anteriores. Lo muevo hasta el inicio de la tabla, ¿no? Y ya tengo una presentación, una buena presentación. Con las indicaciones que hemos seguido, con estas indicaciones, he construido mi tabla. Pero yo quiero que internamente sean las filas, estas filas, con borde, con otro estilo borde. Bueno, lo cambio, selecciono, hago clic hasta que aparezca, y ya está, va cambiando. Acá también, esto lo hago al revés, ya no, fíjense, en este caso sería borde, pero borde de este estilo, pero superior, ¿no? Superior, acá arriba, porque he seleccionado la parte, la fila que está en la parte inferior, y ya está, de esta forma, ¿no? Tengo acá las tablas. De repente dice, activo acá, quiero algún comentario, pues ya sabemos que cada enter significa un párrafo, ¿no? Acá tengo el párrafo, puedo colocarlo más acá, acá al inicio, la sangría, ok, las sangrías, las dos, acá también, acá para que finalice acá, y puedo comentar la tabla, ¿no? Puedo realizar el comentario de la tabla. Y tengo una bonita presentación de una tabla. Entonces, como ven, es bastante simple. Se necesita creatividad, o sea, cómo quiero colocarla, la tabla, dónde lo voy a ubicar, etcétera. Pero estas son las consideraciones que recomiendo tener en cuenta cuando voy a crear una tabla, ¿no? Muy bien, ya tengo esta tabla, pero a veces la tabla yo quiero ubicarla en posiciones, en ubicaciones que son difíciles. Entonces, previamente hemos conversado de nuestro cuadro de texto. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a insertar un cuadro de texto más o menos del tamaño de la tabla. Voy a copiar la tabla, toda la tabla la voy a copiar.
y voy a pegarla adentro, pero siempre recomiendo como la primera recomendación, siempre en un Enter dejar un espacio, porque de repente necesitamos agregar un texto, va a ser difícil, y pego la tabla adentro. Y ya tengo la tabla dentro del cuadro de texto. Y ahora esta tabla la puedo mover. Acá está el inicio, ¿cierto? De esto puedo colocarlo más acá. Ahí está. Esta tabla la puedo mover a cualquier parte de la hoja, ¿no? Entonces no necesariamente. Algunos editores de texto utilizan el cuadro de texto y dentro del cuadro de texto insertan una tabla. Bueno, las dos formas son buenas, sino hay que saberlas utilizar. Si no me permite de esta forma, entonces yo puedo utilizar el cuadro de texto, darle el formato, ya sabemos, de relleno, para recordar, sin relleno, para que no, y sin contorno, para poder ubicarla en cualquier otra parte de la hoja, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta por acá, lado izquierdo, lado derecho, con mayor, como me convenga, ¿no? En la presentación. Entonces, fíjense la importancia del cuadro de texto. Y ya tenemos una tabla, ¿no? Entonces, de esta forma ustedes pueden utilizar para poder crear sus tablas. A partir de allí, las posibilidades son bastante interesantes, ¿no? Pueden insertar, por ejemplo, dice, me olvidé un indicador, botón secundario, acá, en la celda, tratar de hacerla en una celda por acá. Bueno, si no se activa, no es porque está el texto, puedo hacerlo por acá vacío. Ahora sí me pareció insertar filas encima, por ejemplo. Ya está, la tengo la fila para agregar otro indicador en caso me haya equivocado, ¿no es cierto? Está ahí. Repito, si quieren ustedes agregar un indicador adicional, dice, yo quiero un indicador debajo de la fila 3, acá, debajo de esta fila. Puedo seleccionar todo, botón secundario, insertar filas debajo, ¿no? Está acá. Y me salió de esta parte. Bueno, toca acomodar solamente la tabla, ¿no? Puedo seleccionar, botón secundario, combinar celdas, y también toca, bueno, en este caso es cambiar el formato del borde. Acá selecciono toda la fila, lo que necesito, voy a bordes y sombreado, cambio el borde inferior, acepto y ya está listo para agregar el indicador que me había olvidado de agregar, ¿cierto? Estamos acá, de esta forma. Igualmente, si me falta alguna columna, por ejemplo, dice, antes de dimensiones quiero una columna adicional, igual, botón secundario, en dimensiones, por ejemplo, insertar columnas a la izquierda. Ya tengo la columna para poder agregar algún otros datos, ¿no? Y veo acá que se ha agregado, pero miren, si me percato, se ha agregado con todas las demás filas. Entonces también toca trabajar, ¿cierto? Según como yo lo requiera. Puedo agregar la fila acá, la fila para acá, pero cada está por celdas separadas. Bueno, voy a combinarlas, botón secundario, combinar celdas. En este caso lo estoy haciendo así, ¿no? Botón secundario, combinar celdas, botón secundario, combinar celdas, y ya tengo acá la otra columna adicional, ¿no? Esto para acá, le doy un poquito más a la izquierda, cambio ahora acá el inicio del nombre de la tabla, el nombre de la tabla acá. Muy bien, espero que les haya parecido interesante. Por favor, practíquenlo, ¿cierto? Y vamos en el próximo video, hacer los índices de tablas, los índices de figuras, y las citas y las referencias. Muchas gracias.